Vamos a exponer sobre el maltrato físico y psicológico de la mujer en la vida marital. Primeramente, vamos a dar una breve introducción sobre nuestro tema. La violencia de pareja es entendida como aquellos actos físicos, psicológicos o sexuales que tienen lugar en un contexto de una relación íntima, pasada o actual. Puede ser ejercida por uno de los miembros de la pareja hacia el otro. La violencia de pareja del hombre contra la mujer viene produciéndose a nivel mundial sin distinguir entre clases sociales, edad, cultura, religión o país. Implica vivir constantemente bajo la amenaza de ser agredida. Conlleva unos efectos devastadores para la salud de la mujer, ya sea a corto o largo plazo. En la actualidad, esto se considera un problema mundial. Bolivia figura entre los países de la región con los índices más altos de feminicidio y violencia sexual contra las mujeres. Hasta el 26 de abril de este año se produjeron 35 feminicidios a nivel nacional. Objetivos. Nuestro objetivo general es describir la violencia en pareja, su origen y sus posibles consecuencias. Nuestros objetivos específicos son analizar las causas de la violencia en pareja, definir los diferentes tipos de violencia en pareja y explicar las consecuencias de la violencia en pareja. La justificación, a pesar de ser la violencia hacia la mujer un fenómeno antiguo, es reconocido como un problema social y de salud, no solamente por los efectos mortales que ocasiona, sino también porque anula los derechos humanos. Esta podría ser incluida como una de las primeras 15 causas de enfermedad y muerte en el 2020. En Bolivia, durante la cuarentena, 5 mujeres fueron víctimas de violencia machista y se registraron 867 casos de violencia familiar. Desarrollo. El concepto y definición de la violencia de pareja. La violencia de género es cualquier tipo de violencia ejercida hacia la mujer sobre base de su género. Según la ONU, la violencia se entiende hacia todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer. Sobre esta definición, se deriva que la violencia de pareja es intencional, sistemática y se basa en la relación asimétrica. El presente trabajo se centra en la violencia de pareja ejercida por el hombre contra la mujer, por lo que el concepto de violencia de pareja se empleará para referirse a aquella situación en la que el agresor es el hombre. La víctima es la mujer y la violencia en cualquiera de sus formas se produce ya sea en el contexto de una relación íntima, actual o pasada. Ahora vamos a pasar a punto de lo que es la clasificación de los tipos de violencia de pareja. Como primer punto sería la violencia física. Esto se define como el uso intencionado de la fuerza física con el potencial de causar la muerte, discapacidad, lesión o daño físico. La violencia de pareja incluye desde agresiones leves hasta agresiones muy graves, con potencial de causar discapacidad o incluso la muerte. La violencia de pareja física es de carácter episódico. Inicialmente puede ser de carácter muy aislado o limitado, pero en muchos casos tiende a evolucionar en escala, en frecuencia e intensidad. La violencia psicológica. Strauss lo define como el uso de actos verbales y no verbales que simbólicamente lastiman a la otra persona, o el uso de amenazas de lastimar a la otra persona. Estas serían las ideas esenciales, los sentimientos, las percepciones y las características de la personalidad. La víctima es constantemente menospreciada.
Sin embargo, se prefiere considerarlas como subtipos de violencia de pareja psicológica, ya que son estrategias de dominación y sumisión verbales y mentales que producen un proceso de desvalorización y sufrimiento psíquico, que por lo tanto quedan bien englobadas en la última definición del expuesto. La violencia de pareja psicológica tiene un carácter sistemático y continuo. La violencia tiene un impacto independiente sobre la salud y el bienestar de la víctima, en algunos casos superior a la violencia física. La violencia sexual. La violencia sexual se refiere a cualquier tipo de actividad sexual no consensuada o forzada en el contexto de una relación íntima, sin consentimiento. Es una agresión sexual, violación, control sexual de los derechos reproductivos y todas las formas de manipulación sexual, llevadas a cabo con la intención de causar degradación emocional, física o sexual de la otra persona. Vamos a pasar al punto de la detección de la violencia de pareja. El ciclo de la violencia es llamado también, se va en fases principales que describen el proceso de la violencia y explican por qué resulta tan difícil para algunas víctimas defenderse cuando sufren. La primera fase es acumulación de la tensión o tensión creciente. Constituye a partir de pequeños incidentes o conflictos. Esto es el resultado de distintas frustraciones del agresor, el cual se comporta de forma titánica con su pareja, esperando que su compañera satisfaga todos sus deseos y caprichos, incluso los que no expresa y solo piensa para él. Ante esta situación, la mujer comienza a sentir frustración y vive en un estado de constante confusión. Segunda fase de explosión de la violencia o agresión física. Se caracteriza por la pérdida de control y comienzo de las agresiones verbales y psicológicas, también sexuales. Tercera fase de remisión de calma o luna de miel. Representa el esfuerzo que el agresor da a la víctima para mantenerla junto a él. El agresor muestra arrepentimiento, pide perdón, llora y promete que no volverá a repetir la agresión y que va a cambiar. Cuarta fase, inicio de un nuevo ciclo. Esto se define como la falsa ilusión que constituye una luna de miel. Sucede un nuevo ciclo de tensiones. Al finalizar todo este ciclo, la frecuencia se repite y la peligrosidad va alcanzando en gran medida. Modelos explicativos de la violencia. Se basan en teorías como ser el aprendizaje social de Bandura. Este expone que la confluencia de los factores biológicos se manifiesta directamente al aprendizaje observacional, teniendo un mayor peso en este último planteado. También influyen los factores genéticos y hormonales. El modelo de coerción de Patterson. Dice este modelo que se considera las pautas de crianza ineficaces como un factor determinante en los trastornos de conducta. Además, variables contextuales que influyen en el proceso de interacción familiar. También influye lo que es el fracaso escolar y el rechazo por parte de los compañeros. El rechazo en el hogar, que conduce a su vez al rechazo de los padres y hacia lo que hacen hacia el niño. Esto puede desarrollar una baja autoestima y fallas en el nivel académico. Continuando con las consecuencias de la violencia de pareja. Consecuencias en la salud física. La violencia de pareja es un factor riesgo para la salud, tanto física como psíquica. De igual modo, en las mujeres la violencia de pareja representa el 50% del total del maltrato hacia la mujer.
El riesgo de homicidio doméstico para las mujeres se incrementa en 4 veces si existe violencia de pareja. Las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de ser asesinadas por su pareja. Un metaanálisis que incluye datos de los 26 países que tenía como objetivo estimar la prevalencia del homicidio por parte de la pareja. La violencia de pareja se asocia a una peor salud sexual y reproductiva, llamados resultados gestacionales. Entre los mecanismos implicados en dicha asociación incluyen la de disregulación de los sistemas de respuestas al estrés, la menor respuesta inmunológica, al menor control de respecto a la propiedad, sexualidad y una mayor presencia de conductas de riesgo. Consecuencias de la violencia de parejas en los hijos y en el entorno social. Varios estudios realizados en la India asocian entre la presencia de la violencia de pareja y una mayor mortalidad infantil en niñas menores de 5 años, especialmente en caso de las hijas. La exposición a la violencia de pareja se asocia en los hijos a la presencia de los problemas emocionales y de conducta. La presencia de síntomas externalizantes a la violencia de pareja en los casos de los hijos, mientras que las hijas tienden a presentar más síntomas internalizantes. La violencia de pareja es la transmisión generacional de la violencia, que los hijos han sido testimonios de violencia de pareja en el hogar tienden a ser víctimas o perpetradores de violencia de pareja. Consecuencias de la violencia de pareja en la salud psíquica. La violencia de pareja es un factor en riesgo para la psicomorbilidad. El 60% de las víctimas de violencia de pareja presentan patología psíquica. Entre victimización por violencia de pareja y la presencia de trastornos mentales. Además, no parece ser específica de un tal tipo de trastorno, que se presenta en una amplia variedad de trastornos, tales como el estrés postraumático, los trastornos depresivos, de ansiedad, de la conducta alimentaria o el abuso y dependencia del alcohol o drogas. Los trastornos mentales y el tratamiento psiquiátrico son 5 veces más frecuentes en las mujeres víctimas de violencia de pareja que en la población general. Si bien la mayoría de estudios que evalúan la relación entre victimización por violencia de pareja y patología mental son transversales y por tanto establecen relación causal ni la dirección de la causalidad. Trastornos depresivos. Aproximadamente la mitad de las mujeres víctimas de violencia de pareja presentan un trastorno depresivo, con una prevalencia que oscila entre un 15% y un 83%. Halló que una totalidad de 42 estudios sobre la asociación entre violencia de pareja y depresión, tan solo un estudio no encontró una relación significativa. El riesgo de presentar un episodio depresivo mayor en mujeres expuestas a violencia de pareja es entre 2 y 3 veces superior a las mujeres no expuestas. Trastornos por estrés postraumático, TEPS. El trastorno postraumático es un conjunto de síntomas de ansiedad que se presenta tras la exposición a un evento traumático. Incluyen síntomas de reexperimentación y evitación e hiperactivación. Las mujeres con historia de victimización por violencia de pareja tienen entre 2 y 3 veces mayor probabilidad de desarrollar TEP que mujeres sin historia de violencia de pareja. Síndrome de la mujer maltratada. Leonor Walker escribió El síndrome de la mujer maltratada en 1984 en un estudio empírico realizado a 438 mujeres víctimas de violencia de pareja. El inicio de la violencia de pareja suele ser sutil en la relación del maltrato.
basado en estrategias de control, descalificación y aislamiento. Posteriormente suelen aparecer episodios de agresión física con un carácter cíclico e intercalado con momentos de falso arrepentimiento. Concluyendo el tema, el problema de violencia se ve cada vez más y más que todo en esta pandemia. Muchas personas tuvieron que estar con sus esposos y así en pareja y hubo más casos de feminicidio y homicidio. Y es un problema multicausal, por lo tanto que es necesaria la educación desde los hogares, en la escuela y en la sociedad en general. La violencia fija por la pareja es una de las formas más comunes de violencia contra la mujer e incluye maltrato físico, psicológico y sexual. Las consecuencias de la violencia son diferentes, pueden ser por consecuencias por daños físicos, daños en relaciones sociales y a veces es más difícil diagnosticar los daños emocionales que uno lleva. Por lo tanto, deberíamos de enseñar, educar a nuestros niños, niñas, hijos, hijas, que la violencia no es ser que la mujer debería de someterse a un hombre, de decir que la mujer tiene que obedecer al hombre y hacer todo lo que el hombre le diga, porque eso no es, eso ya es violencia psicológica. La violencia en la infancia es un predictor significativo de la violencia en la vida de pareja, tanto si es la víctima o el agresor. Si queremos erradicar este fenómeno desde su origen, es necesario desalentar como uso educativo la violencia para los hijos, hijas y la forma de relación en las familias. Una forma de hacerlo sería difundiendo mensajes que sensibilicen a la población sobre formas más democráticas en el entorno familiar y el respeto hacia los niños. Esta medida debe acompañarse de un fortalecimiento de los temas de igualdad de género en los programas educativos. Nuestro tema nos ha querido referir a ya no más maltrato hacia la mujer ni más violencia, que no debemos de callarnos si es que realmente vemos alguna ocasión eso. Y que si hemos sido víctimas de violencia, ya sea cuando eras niño, no continuar con el mismo ciclo, sino romperlo de raíz, porque si tú lo haces, lo va a hacer tu hijo y va a ser un ciclo de nunca terminar. Hay que erradicar la violencia contra la mujer desde raíz para que en un futuro todos vivamos libres de violencia. Es por eso que desde nuestras familias nosotros debemos de educar a nuestros hijos de manera consecuente, respetando siempre también el género, ya que las mujeres no estamos hechas, como se dice vulgarmente, para la cocina y para los hijos. También tenemos roles diversos y nosotros también vamos a estar viendo y difundiendo este mensaje de no violencia contra la mujer. Ya no más violencia hacia con la mujer, ni una menos. Si te quieren, no te pega. Si te quieren, no te pega. Ya no más violencia ni en el matrimonio ni en pareja de enamoramiento, como los casos que hubo en la pandemia. No debemos de callarnos y alzar la voz. Unidas somos fuertes. Como dice el mensaje, cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todas. Espero que les haya gustado nuestra exposición, licenciado Wilson. Mi nombre es Lisette. Mi nombre es Lucy. Mi nombre es Janet. Somos las expositoras del tema de maltrato físico y psicológico de la mujer en la vida marital. Gracias por su atención.